Como saben, estamos grabando episodios de Aprender de Grandes con este nuevo formato, en el cual le pedí a gente que pasó por Aprender de Grandes que me dijera con qué otra persona que pasó por Aprender de Grandes tendría ganas de tener una conversación, de quién querría aprender. Hicimos el Tinder de Aprender de Grandes, en el cual empecé a buscar coincidencias. Y hoy se dio esta coincidencia muy interesante de 3 personas que admiro muchísimo. Vamos a hacer un triángulo esta vez entre 3 personas, será un cuadrilátero conmigo, que son 3 de las personas más jóvenes que pasaron por Aprender de Grandes a lo largo de los años. Ellos son Nikki Becker, Yael Krupnikov y Lele Garbulski, uno de mis hijos, y les damos un fuerte aplauso de bienvenida a los 3. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. Vamos a conversar. Y primero quiero hacerles una pregunta cortita a los 3 para empezar, para romper el hielo. Cuéntenme una cosa que les haya pasado después de que grabamos el episodio con ustedes. Algo importante en sus vidas, alguna transformación, algo que no esperaban, algo que pueda estar relacionado con lo que grabamos o no, lo que ustedes quieran. ¿Quién tiene ganas de empezar? Dale, vamos con Lele. Hola. Yo creo que lo que más está cambiando desde que grabamos y lo que también está transformando hoy en día es que voy a abrir una cafetería. Empezó con el chivo. Chacarita. Lleva al 89. Y yo creo que ese mundo, como meterme más en el mundo, como me estoy metiendo más en otros mundillos, y meterme también en el mundo de neurociencias y ciencias del comportamiento. Yo creo que esas 2 facetas como se están acoplando a lo que ya venía a partir del episodio. Yo creo. Genial, buenísimo. Nikki. Yo creo que me encontré más con ser estudiante de facultad, porque hasta que grabamos, yo recién había empezado la facultad presencial y virtual es claramente muy distinto, y entre que de por sí, bueno, creo que a los 3 nos pasa porque lo sé por conversaciones externas, que a veces complementar la facultad con todo lo que hacemos en nuestra vida es complejo, y que sea presencial es como que me ayudó un poco a darle marco a también como la identidad estudiante, como bueno, también soy estudiante, y a sacarle un poco más de provecho a la facultad. O sea, antes estabas más enfocada en tu trabajo de activismo y todo lo que hacías y no tanto en eso. Sí, lo veía como algo muy externo. De hecho, me sigue pasando mucho que yo cuando me tengo que presentar, nunca digo que estudio Derecho. Yo estudio Derecho en la UBA, pero nunca lo digo. Y claramente hay algo inconsciente ahí de que siento que es como una vida paralela. Como, bueno, yo hago un montón de cosas y, bueno, también soy estudiante de Derecho, pero es como, bueno, otra vida. Y a veces es como, creo que ahora se están combinando más. Es como, bueno, estudio Derecho y soy Nikki y hago un montón de cosas, pero es como parte de una. Está genial. ¿Ya, Bueno, empecé a dirigir un proyecto muy copado en donde trabajo con Lele, que se llama TECOA, que es una incubadora de proyectos ambientales para adolescentes. Eso en criollo significa que capacitamos a chicos en Argentina y Uruguay para que puedan convertirse en agentes de cambio y armar iniciativas que tengan ganas de llevar a cabo en cuestiones de ambiente. Eso está increíble, no solo por lo que hacemos, que en sí mismo es increíble, sino por la gente con la que me empezó a vincular y por hacer como un montón de cosas que quizás a nuestra edad se sienten un poco como, soy re grande, voy a la oficina y cosas así. Y también súper de acuerdo, que no lo había pensado nunca, pero o sea, lo que dijo Nikki recién sobre empezar a ir a la facultad presencial cambia totalmente lo consciente que sos de que sos estudiante y el marco que le das y el tiempo que le das y cómo pensás tu vida en relación a eso. Me encanta ir a la facultad presencial, conocí personas re lindas y muy diferentes a la gente que había conocido hasta el momento. Y también creo que algo interesante que pasó a partir del episodio es que yo en la facultad a la que voy, que es grande y que yo era de primer año y que empecé virtual, de repente no conocía mucha gente. Y el episodio de Aprender de Grande fue una de las primeras cosas que hicieron que quizás personas que yo no conocía se acercaran a mí en el pasillo a decirme como, hola, vos sos... Y era lo que que me pasaba mucho en mi colegio anterior, que era chiquito y que toda la gente me conocía, y que en la facultad
no me pasa casi nunca, porque soy nueva y es mucho más grande, pero a partir del episodio empezó a pasar un poco, así que eso como más relacionado a aprender de grandes. Está buenísimo. Aprender de grandes, hacete conocido en tu facu. O sea, puede ser el eslogan. Hacete ¿no? amigos. Sí, Claro. hacete amigos. Espectacular. Que te pasen Está bien. resúmenes. Perfecto. Bueno, una de las cosas Muy que importante. les pedí a los tres es que pensaran qué quieren aprender de los otros dos, ¿no? Esa era la tarea previa. Y me gustaría hacer una dinámica en la cual podemos empezar, por ejemplo, con Nikki. Tomo Nikki. Y le preguntaría a Lele y a Iae qué querrían aprender de Nikki. Digámosle y después la escuchamos a Nikki. ¿Les parece? ¿Hacemos pregunta-respuesta o pregunta-pregunta-respuesta? Pregunta y después Nikki ve qué hace con eso. Ok. Yo pensando un poco en cosas que habías mencionado en tu episodio sobre los liderazgos colectivos y las nuevas formas de liderazgo, y también en cosas que conozco porque charlamos y nos conocemos sobre las experiencias que tuviste, no solo dentro de JOCA, sino también en el marco internacional, quizás como dialogando con activistas de otros países y entendiendo también que la crisis climática es un problema que quizás excede las formas de liderazgo que teníamos planteadas hasta ahora en el mundo, porque es un problema que afecta al mundo como entidad global y no a un solo país. ¿Qué pensás que esas experiencias así con activistas de todo el mundo y conociendo personas de distintos países, o sea, qué te dejó pensando todo eso sobre la posibilidad de liderazgos más internacionales, más globales, también un poco yendo de la mano con lo que contabas de la experiencia de construir nuevos tipos de líderes y de lideresas en JOCA, en donde quizás no funciona todo de forma tan tradicional? JOCA es... Jóvenes por el Clima. Eso, te digo para aclarar, buenísimo. Espectacular. Lele, ¿qué le querrías preguntar a Nikki? Yo te quiero preguntar, estuve en una materia en mi carrera, yo estudio ciencias del comportamiento, y una materia se llamó evolución del comportamiento, que era muy teoría tipo darwiniana, y básicamente Darwin decía, entre muchas cosas, que en sí actuamos por el bien individual y no el de la especie. O sea, tenemos el gen inconsciente o la acción inconsciente de dejar descendencia y sobrevivir, pero es individual, no es por el bien de la humanidad o por el bien de la especie animal, sino que cada uno quiere sobrevivir. Y vos un poco estás yendo en contra de Darwin, de la teoría, porque también estás actuando en pos de la humanidad entera, o sea, en pos de la humanidad, de los animales, de todo. Y quiero aprender un poco cómo podemos los demás o cómo podemos todos tener ese bichito de quizás ayudar a alguien externo a nosotros y quizás que nunca vamos a ver o en sí alguien que le está perjudicando porque es algo mundial la crisis climática. Y me interesa mucho aprender de vos cómo es tu razonamiento o cómo es tu pensamiento para accionar en pos de la humanidad e ir en contra de Darwin, para el titular. Apa. La chica que va en contra de Darwin. Bueno, no creo que sea tan así, Bueno, pero... qué desafío, Nikki, ¿eh? Las dos preguntas están buenísimas. Zarpaz. A ver, empiezo con la de Lele. Yo creo que claramente uno cuando, y ya también que se define como activista también, me puedes decir vos qué pensás, pero me parece que primero yo nunca lo elegí conscientemente, o sea, nunca yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿cuáles son los pros y contras de repente convertirme en activista y hacer muchas cosas de las que hago? Sino que en algún punto hubo algo que me generó adentro de decir, bueno, o sea, lo tengo que hacer porque si no, ese futuro incluso mío, ni siquiera pensando en futuras generaciones, no va a existir o va a ser al menos peor de lo que conocemos hoy en día. Entonces creo que hay algo muy irracional en eso de que te surge adentro de decir, bueno, un poco tampoco me queda otra. Y también creo que en el camino ser activista tiene un montón de cosas que es mucha presión y mucho tiempo y un montón, pero también tiene cosas que son muy lindas. O sea, ya ahora cuando contaba lo de Tecobay, contaba del grupo de personas con las que ahora se rodean. Yo conocí personas increíbles y muchas de las cosas que sé hoy y que pienso hoy tiene que ver con esa experiencia. Entonces, también claramente hay un punto egoísta ahí de decir que también me hace bien, ¿no? O sea, también lo hago, o incluso me hace bien también porque me calma ese miedo que tengo a ese futuro. Es la única forma que encuentro de no estar llorando todos los días y decir, no, me levanto súper motivada porque sé que se puede hacer esto, esto y esto y esto. Y eso también es egoísta en algún punto, pero un egoísmo que capaz lleva, espero, algo bueno. Entonces, no sé si voy en contra de Darwin o cumplo su regla de una forma distinta. Está buenísimo, perdón, te interrumpo. Es como encauzar algo que querés vos, pero que está bueno porque está bueno para todos. O sea, de alguna manera es el altruismo egoísta, como decís vos, de encontrar algo que vos querés hacer para vos, que te hace sentir bien a vos por la razón que fuera, pero que aparte crees que le va a hacer bien a mucha gente. Sí, en algún punto sí,
pero sí creo que tocaste como el punto central de cuál es el desafío de la comunicación ambiental, porque a mucha gente no le importa porque no se puede ver, o lo puedes ver cada tanto. Ahora están los incendios y sí nos alarmamos más, o lo olemos porque ahora hay olor a humo en la ciudad de Buenos Aires, que no pasa muy seguido, y ahí decimos, pará, acá está pasando algo raro, pero a veces cuando no nos cuesta ver porque pasa en otro lado, porque hay proyecciones que, si bien ya está en la actualidad, se empeoran en el futuro, es un problema porque no sabes cómo comunicar de una forma que a otras personas sí le logre sentir por lo menos un porcentaje de lo que me hizo sentir a mí, y que por eso me hizo pasar a convertirlo en una acción. Entonces sí creo que ese es el punto de, bueno, cómo rompemos un poco con eso o cómo comunicamos para llegar a más personas. Pero bueno. Y después con respecto a los liderazgos colectivos, hay algo que el movimiento juvenil climático nace en 2018, fines de 2018, 2019, que para mí es un siglo, pero son 3 años. Y es curioso analizar, yo que también formo parte del movimiento internacional de jóvenes, ver qué movimientos siguen sobreviviendo y cuáles no, porque ya pasó el auge, y cuando pasa el auge y no son más la noticia, se viene la parte más difícil. Y es curioso analizar cuáles son los movimientos que siguen estando. Por ejemplo, Argentina es uno de los más grandes, Colombia, Alemania, Suecia, bueno, donde está Greta, pero hay un montón que desaparecieron completamente. No sabía eso. ¿Y por qué pasa? ¿Decantaron y todo eso? La mayoría problemas personales. O sea, si te pones a ver peleas que hubo, que se desmotivaron, muchos que dicen las cosas siguen funcionando mal, ya está, se frustraron, pero sobre todo como hay un tema de hecho hay un documental muy bueno de Greenpeace, que no tiene nada que ver con esto, pero que dice Cómo cambiar el mundo, se llama, que antes estaba en Netflix, creo que lo sacaron, y que cuenta el inicio de Greenpeace y cómo se separaron, que al fin y al cabo se separaron por problemas personales porque uno quería negociar más con, qué sé yo, las empresas petroleras, otro que no sé qué, otro que quería un futuro en donde él sea la estrella, un montón de cosas que pasan en la vida, que los movimientos y los activistas tampoco están exentos de eso, sino a veces todo lo contrario, como que, qué sé yo, forma parte de reproducirlo como unas sociedades. Pero para mí se relaciona mucho, hay un montón de cuestiones para analizar, con esto de los liderazgos, porque para mí los movimientos que sobrevivieron no son los movimientos donde no había solo una persona, no solo siendo la cara, porque muchas veces lo que se ve es la cara y quién termina viajando y quién termina dando un discurso que se viraliza, que es parte, o sea, la realidad es que es parte porque es parte de instalar el tema en la agenda, pero quienes también están atrás trabajando, construyendo y creando. Y cuando los movimientos que yo veía, donde había una persona que era una genia, pero que atrás no logró construir otros liderazgos, atrás o adelante o del costado, digamos, murió, porque esa persona le pasó algo, se cansó, no puede hacerlo más, y el movimiento no existe. Y también porque, sobre todo, a la edad que tenemos la mayoría de los activistas, no sé, de repente te fuiste a la universidad, te fuiste de intercambio, te agarraron un pasa momento, que además te vas a tu casa para estudiar, que acá no pasa y también es una particularidad. Pero bueno, creo que entregó muchas razones. Una de las razones por las cuales ciertos movimientos lograron sobrevivir es porque lograron construir un movimiento colectivo que no solo pasó esto de que, bueno, entonces hay más personas trabajando, sino también porque es mucho más feliz hacerlo. O sea, es mucho más, compartís las cosas buenas, compartís las cosas malas, compartís el trabajo, compartís las ideas. Y me parece que al fin y al cabo no hay otra forma, o sea, no hay otra forma de hacerlo, y eso lo ves hasta en un movimiento que nació hace 3 años, que en definitiva no es tanto, y que es la única forma de lograr trascender más allá de uno. Cuando conversamos, Nikki, me acuerdo que aparte de mencionar el documental de Greenpeace en Netflix, habías hecho un comentario que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, que para poder mantener esto hay que innovar en la forma en que protestamos, reclamamos, pedimos, activamos en general, y que es muy difícil sostener algo que es siempre igual y que no hay novedad. Una vez que se pierde la novedad también se baja un poco la energía del movimiento, ¿no? Entonces es muy difícil también, y supongo que frustrante, cuando uno reclama o trata de hacer cosas y ve que no está pasando demasiado, ¿no? ¿Hay algo de esa frustración también o...? Y por eso para mí es importante tener con quién compartirlo, porque si no, ¿qué haces solo lidiando con esa presión o con esos debates? Es como, bueno, es necesariamente, incluso también para tener esas ideas innovadoras, poder hacerlo como en conjunto me parece como esencial. Sobre todo eso en un momento de tanta como crisis y cosas que pasan más allá también de la crisis climática y que hacen aún más difícil, por lo menos en Argentina, seguir instalando el tema.
No, ¿en qué sentís que, y ya vamos a ir a aprender de ellos, pero quiero quedarme un segundito en esto porque me interesa muchísimo, ¿en qué sentís que en estos 3 años de activismo alrededor de este tema avanzamos algo, aunque sea? Pues entiendo que hay frustración en las cosas que no avanzan, pero otras sí deberían avanzar, ¿no? Para mí, sobre todo en que estemos hoy hablando de esto. Como Bien. si vos me decís cuál es, que si bien no es tangible y como que capaz hay cosas más concretas también, que se haya instalado el tema en la agenda. O sea, vos hoy en día, por más que todavía falta un montón, agarrás el diario o lees el diario en cualquier sitio web y una noticia de ambiente vas a encontrar. Y eso era muy lejano hace 3 años, era en serio muy lejano. Entonces, creo que como subió la demanda de querer saber de la información y en general la preocupación, también sube la demanda de información sobre el tema, también porque da clics, también por un montón de cosas. Entonces, creo que definitivamente instalar el tema. Y en lo que más seguimos fallando es en traducir eso en acciones concretas. Que en definitiva eso es lo que cambia y no solo tener gente informada. Y todavía también falta tener más gente informada, pero me parece que en definitiva eso es como el mayor logro y también el cambio de narrativa en cuanto a entender el link que hay entre, bueno, crisis climática y la cuestión más social y que ya, por lo menos en nuestro círculo, porque hablo como más de con quienes nos rodeamos, ya no te dicen tantas personas, no, esto es una boludez de ir a proteger un árbol per se, sino que se entiende que, bueno, la crisis climática es estar oliendo humo acá afuera hoy, y crisis climática es que la gente hoy en Rosario le duelen los ojos. Entonces, bueno, entenderlo desde esa perspectiva también fue un logro un poco de la juventud de haber cambiado esa narrativa, por lo menos acá en Argentina, y creo que eso es bastante importante. Y al mismo tiempo vemos cómo hay retrocesos, ¿no? O sea, sobre todo con la guerra y con otras cosas que fueron pasando, que hay países que están anunciando la apertura o volver al carbón o apertura de nuevas plantas de combustibles fósiles, que es lo que más, una de las cosas que más contaminan. Eso también debe ser como un paso para atrás en todo esto, ¿no? Sí, sí, y por eso necesitamos tener esa mirada tan integral, porque si solo te enfocas como, bueno, en lo ambiental y qué es lo ambiental, te quedas fuera como, bueno, la mirada geopolítica, y entender que la disputa por el carbón y la disputa por también quién quiere liderar como esa transición. El tema de la guerra es un re tema para analizar, y también de que, qué sé yo, ahora en Europa se toman medidas en donde en España no pueden usar el aire acondicionado a más de, no me acuerdo el número exacto, pero digamos un montón de ahorro de energía porque no hay energía que alcance, y estamos en 2022, y el escenario a su vez tenemos que transicionar hacia otro tipo de energías. Entonces es como si no tenés como esa mirada más integral es como complejo de entender. Pregunta con eso. Te admiro mucho, primero eso, tipo como te tengo como superheroína, pero me interesa ver la cara de atrás porque escucho esto, humo, guerra. No hay veces que decís, la puta que los parió todos, nos vamos a morir todos y no querés mandar toda la mierda, pero me interesa si pasa eso, ¿cómo haces para salir vos de ese esquema mental y decir, dale, vamos a seguir, porque me interesa porque si a vos te pasa, que seguramente pase, si vos podés salir de eso y salir a la cancha, me serviría aprender de eso de vos, de cómo salir quizás en cosas que yo quizás el mío es un final que tengo y vos quizás es una guerra mundial. O sea, son niveles de escala y no me debería complicar yo si es algo más lo tuyo. Y me interesa mucho si tenés un esquema de cuando te pasa. Pasar me pasa un montón. Me pasa sobre todo cuando me frustro con actitudes de personas más que con temas globales. Porque temas globales lo veo como algo súper lejano. Me pasa más cuando no sé, veo una pelea de organizaciones por algo que decís, estamos así, ¿viste? Cuando decís no. Creo que como salgo en general de esas frustraciones o de no pensar todo el tiempo en el tema, con el tiempo descubrí que era haciendo actividades que no tienen absolutamente nada que ver y en donde tu mayor preocupación es otra. Por ejemplo, hago fútbol hace 1 año y mi mayor preocupación es aprender a meter un gol y patearlo y ganar el partido. O hago cerámica y es que me quede bien la pieza de cerámica. Entonces, y en esas 2 horas donde hago cerámica, no importa lo que esté pasando de afuera y eso también, en definitiva, me hace como olvidarme de eso un rato para que cuando vuelvo verlo de una forma distinta. Como tener menos 2, 3 momentos a la semana donde realmente como me olvido de eso, porque si no es como realmente mucho y algo muy grande y que excede y un montón de cosas. Hay algo del activismo y del autocuidado que es re importante y que quizás uno no se da cuenta, pero para que el activismo siga siendo sostenible en el tiempo,
para la gente que lo hace y para las organizaciones tienen que estar esos momentos, y es algo que quizás no se piensa mucho y que hay mucho para laburar incluso dentro de los ámbitos en donde trabajamos la mayoría de los activistas, que no se tienen mucho en cuenta, no sé, cuestiones de ansiedad climática o mismo de ansiedad, punto. O sea, de que a veces hay que bajar, hay que tener momentos, como decís, en donde la mayor preocupación sea otra, y que eso también es parte de hacer que el activismo sea un ambiente accesible para cualquiera que quiera involucrarse, y de que las personas que lo hacen y que un poco hacemos eso en nuestras vidas periódicamente y que se vuelve parte de lo que es nuestro trabajo, nuestro modo de vida, podamos seguir haciéndolo. Y que me parece que es algo que también se puso mucho sobre la mesa en este tiempo con las juventudes activistas y que está buenísimo. Y después creo que hay algo de agarrarse como de esos pequeños logros. Por ejemplo, no sé, el otro día organizamos entre Jóvenes por el Clima y UNICEF una instancia en el Congreso, que es un lugar donde no se espera que haya jóvenes hablando en el Congreso, porque en general es un lugar que suele ocupar gente de al menos más de 30 años. Una mesa para que todos los jóvenes que quieran ir se podían anotar, iban y podían hablar sobre el tema de la ley de humedales. Que los humedales son como un ecosistema súper importante por el cambio climático, que se relaciona con los incendios que estaban pasando ahí en Rosario, en el Delta. Y vinieron jóvenes que no pertenecían a ninguna organización y que podían hablar ahí. Ya de por sí eso me parecía como súper increíble. Terminó la instancia, estuvo muy buena. Y a los 2 días le dieron giro a la ley de humedales, que es algo en realidad súper básico. Vos cuando presentás una ley, le tienen que dar giro a diferentes comisiones, por ejemplo a la de ambiente, para que pueda empezar a hablarse de la ley. Si no le hacen ese giro, no se puede empezar ni a hablar la ley por más que esté presentada. Y la ley de humedales no estaba presentada hace 6 meses, no le daban ni giro, o sea, ni siquiera el pasito así chiquito. Hicimos esto, a los 2 días, giro. Entonces ahí, por más que no es que se aprobó la ley de humedales, decís, ok, lo que organizamos sirvió. Y agarrarte de estas cosas también son súper, bueno, a mí por lo menos me motivan un montón a decir, bueno, entonces tenemos que organizar otra más y cambiarle esto y que venga más gente, porque eso significa que la van a tratar en las comisiones y así. Y me acuerdo, de hecho, cuando se aprobó la ley de cambio climático en 2019, que es una ley que habla de que, bueno, todos los ministerios tienen que juntarse cada cierto periodo de tiempo a hablar del tema de una forma transversal. Fue la primera ley que desde Jóvenes por el Clima trabajamos mucho, o sea, que yo vivía en el Congreso hablando con diputados, diputadas, pidiéndoles que aprueben la ley. Y me acuerdo el día que se aprobó, que vos me mandaste un audio, me dijiste, che, tremendo, no sé qué, y yo te mandé una foto llorando, diciéndote que no lo podía creer y que estaba súper emocionada. Y son esos momentos los que me acuerdo cuando, y fuera de joda, cuando digo, che, no avanza nada. Digo, no, pará, avanzó esto, logramos con esto que hicimos, logramos esto, y eso como que me lleva a tratar de seguir. Es genial. Hay una de las cosas que surgió recién en este intercambio que me interesa muchísimo y que es un tema de conversación bastante típico en otros episodios de Aprender de Grandes con gente que dio más vueltas al sol que ustedes, que dicen, mirando para atrás, siento que no pude mantener el equilibrio entre los distintos aspectos de mi vida. La parte laboral, la parte social, la parte familiar, lo que fuera. Es típico decir, le di demasiado foco a esta y demasiado poco a estas otras, fuera cual fuera, ¿no? Y eso surge todo el tiempo y es algo que vi en este intercambio que... hablabas de activismo, pero se puede aplicar a cualquier cosa que uno haga con mucha pasión y con mucha entrega, de postergar otras cosas o de descuidar otros aspectos de la vida. ¿Esto es algo importante para ustedes? ¿Es algo que está en su mente como lograr estos equilibrios o no? ¿Van con todo en lo que les gusta y lo otro que sea lo que sea? Yo creo que nosotros, o sea, pensaba recién en lo que vos decís y creo que nosotros pertenecemos a una generación que tiende a, o sea, un poco porque crecimos en las redes sociales y como un poco fotografiando todo y filmando todo y haciendo de la vida un poco un producto estético. Hay algo ahí mucho de como romantizar los momentos y bueno, pasarla bien y todo el mensaje de las redes de amate y cuídate, y que a veces o sea, tira para el lado de lo medio tóxico, pero que creo que en algún punto ayuda, o por lo menos me ayuda un poco a mí cuando tengo que pensar en, bueno, esto, cómo estructurar mi tiempo o sea, a qué dedicarle energía. Un poco esto de que haya un mandato de también, bueno, pasala bien, hace cosas lindas, cuídate, está con tus amigos, todo eso, que me digo que es también un requisito y eso hace que lo hagas. No siempre que lo hagas de la forma quizás más sana o que lo hagas porque vos querés, de la forma que vos querés, pero me parece que somos una generación que tiene en cuenta eso, sobre todo desde el lado ese, como bueno, hay que idealizar la vida y hay que pasarla bien y ser feliz y esas cosas.
que por lo menos en eso yo creo que ayuda. Igual o sea, soy una persona que todo el tiempo está haciendo cosas y que a veces es como, hay que tener esa alarma en el cerebro que te dice como, bueno, a ver, esto es estudio, esto es trabajo, esto es como todas las cosas de activismo, bueno, ¿dónde hay algo que no sea productivo, que no vaya como, que no entre en esa lógica? Pero me parece que hay algo ahí que está empezando a cambiar, no sé si para el lado, o sea, 100% buenísimo, lo hacemos porque nos hace bien y porque queremos, pero hay algo ahí que por lo menos lo veo distinto a como era en otras generaciones, que quizás ni siquiera era un mandato. Está buenísimo. Vamos a aprender de Lele ahora. ¿Qué quieren Nikki y Yae aprender de Lele? Yo me quedé pensando, escuchando de nuevo el episodio, que es algo que nunca lo hablamos, nosotros nos juntamos mucho porque somos muy amigos, el tema de esto de la pasión, y me quedé pensando en el día si la pasión, porque hay mucha gente que se define como soy apasionada, o sea, no es, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de la felicidad se discute mucho, es un momento, es una emoción, bueno, ¿qué es la pasión entonces? O uno puede ser apasionado pero no haber encontrado la pasión, ¿se entiende? Como, eso me dio curiosidad de después de escuchar el episodio de nuevo, como, ¿qué pensará Lele sobre esto? Escuchemos la pregunta de Yae. Yo también, por el tema de la pasión, que creo que fue, o sea, tu episodio me encantó y cuando lo escuché fue como, puso en palabras un montón de cosas que quizás yo y un montón de personas que yo conozco estamos pensando hace muchísimo tiempo y nunca escuché a alguien que lo explique tan bien y me pareció increíble. Y algo que me quedé pensando también un poco por esa línea es, bueno, a nosotros, o sea, nos suelen preguntar mucho, ¿no? A todos, pero especialmente quizás cuando tenemos la edad que nosotros tenemos, bueno, ¿qué es lo que querés estudiar o de qué trabajás o a qué te dedicás? Y es un poco como medio que la pasión, lo que estudiamos o a lo que nos dedicamos, define quiénes somos, o es, como decía Nikki antes, no sé, yo no me presento como estudiante, no sé, ¿qué es lo primero con lo que te presentás? Que en general es a lo que le dedicas más tiempo de lo que haces, define un montón quién sos. Entonces, en esta nueva visión en donde quizás no tenés una cosa que te apasiona y no es que te dedicas a una sola cosa, sino que haces muchas, ¿cómo pensás que eso afecta la manera en que nos autopercibimos y sobre todo cómo el resto nos percibe y cómo respondemos a esas preguntas de, bueno, no sé si a mí alguien hoy me pide que mande una bio o que me presente? Yo no sé qué digo primero, a veces digo que soy estudiante, a veces digo que trabajo en TECOA, a veces digo que trabajo en TED y va cambiando un montón y no sé si hay una sola cosa que podría decir por esto que vos contás un poco de la pasión. Entonces, ¿cómo sentís que eso afectó tu percepción de tu propia identidad y cómo contestás cuando vos te preguntan eso? Una cosa que bien me preguntaste vos, pensé en un texto que me leyó mi viejo de, creo que Santi Bilinkis, en un blog, creo que era la diferencia entre pasión y visión, o no me acuerdo, misión. Propósito, creo. Propósito que era, o sea, que sin duda los diferenciaba. No me lo acuerdo de memoria claramente, recomiendo mucho que lo lean, no sé cómo, si querés, o sea, cómo... Después puedo poner el link en algún lugar. Después lo puede compartir, pero va mucho de la mano de eso, de que yo, o sea, yo no veo la pasión, o sea, de cómo defino, lejos de ser una teoría, por las dudas aclaro que todo lo que digo, asterisco, visión de Lele, no lo veo como algo, o sea, hay una concepción creo de la pasión de ser algo fijo por toda la vida. Hay una concepción de que la pasión vos nacés de River y hasta el día que te morís vos sos hincha de River en la sangre así. Y cada vez yo creo menos, y cada vez estudiando más neurociencia y metiéndome más en el mundo, yo creo que hay muy poco factor genético en la pasión. O sea, yo creo que hay muy poco de eso y yo creo que es mucho más, más conductista y yo creo que es mucho más la pasión se genera. O sea, yo creo que de a poquito, o sea, hay gente que la genera antes, quizás porque de chiquito tiene ciertos estímulos y los asocia a algo y después le apasiona algo, o de grande quizás las vas encontrando, pero mi definición de pasión yo creo que se diferencia un poco de la definición típica de que es algo que yo creo que te cae del cielo. O sea, y para mí no es eso. Para mí no es algo que te cae del cielo, sino que es meterte en la cancha a buscarlo. Y hay gente, yo creo que cada vez creo más que la gente que consigue esa pasión, no es que nació así, no es que vino Dios y dijo, a este nene le va a gustar jugar al fútbol, sino que hay mucho de estímulos que te llegan y muchas cosas que es entregarte a eso, y yo creo que la pasión es el resultado de meterte mucho en un lado y tener muchos estímulos copados que te llenen de eso, y después que lo asocies al sueño de tu vida, o algo que quieras ir. Recomiendo mucho leer lo de Santi Bilinkis, porque también, o sea, si
está bueno porque está bueno lo de la pasión, pero también tiene el truquito este de qué pasa cuando se gasta la pasión Claro. y estás en el medio del camino. Y está bueno esto de diferenciar propósito de pasión y está muy bueno. Y repetime la última pregunta. No, bueno, ¿cómo afecta esto de no tener una pasión o no tener una cosa que te define? La pregunta sobre quién es Lele, a qué te dedicas, qué haces. Me mata Tu la vida. pregunta de quién soy. Hace poco tuve una materia de liderazgo en gestión y nos pidieron un minuto a cada uno, presentate, quién sos, y la pregunta que odio es, ¿dónde te ves de acá a 5 años? Yo le dije, no me la preguntes, por favor. Y yo creo que es una buena pregunta, cómo definirme o cómo diferenciarme con tantas cosas. O sea, digo, como quizás antes era Gerardo Garbulski, físico. Y ya eso era como tu CV, era tu currículum. Pero yo creo que hoy en día, de hecho, si me preguntás, yo estoy haciendo una carrera, una licenciatura, y yo creo que lo último que te digo, no lo último, te lo menciono, pero yo creo que lo último que te digo es, hola, voy a ser un licenciado, estoy en la carrera de un licenciado, sino que previamente quizás te menciono el café, te menciono TECOA, Club Ested, o sea, menciono muchas cosas de mi vida o que me gusta, el básquet me encanta, por ejemplo, y yo creo que tiene algo bueno y algo malo eso, porque malo, o sea, yo creo que el hecho de encerrarse y decir, o sea, cada vez que, perdón que lo veo muy cerebral, pero cada vez que decís quizás Leandro Garbulski, licenciado en comportamiento humano, yo creo que también es una señal que le vas dando a tu cerebro también para meterse en un tema. Y yo creo que no sé si es causa o consecuencia lo de la pasión, que quizás de decir tanto y repetirlo termina viniendo, y también, o sea, y lo contrario sería que si te cerrás tanto en una cosa, después no podés quizás estar abierto a otras cosas, que es lo que te termina enganchando o apasionando. Pero bueno, me encantó, Nicky, cómo le preguntaste la diferencia entre tener una pasión y ser apasionado en la vida. O por lo menos yo entendí esa pregunta también desde ese punto de vista, y me parece, sospecho, y me quedé pensando, que la gente que suele ser apasionada, es decir, que no importa qué hace, lo hace, vamos a hacerlo así, con esa actitud, es más probable que encuentre una pasión. Porque si sos, lo contrario de ser apasionado es como ser apático, ¿no? Es que todo te da lo mismo, y lo hago a media máquina, lo hago con un poco de energía, pero me da lo mismo. Es poco probable que te termine gustando eso, un poco por lo que decía Lele de cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Si haces algo con mucha profundidad, hay muchas más chances de que te termine apasionando. Bueno, es loco que para mí, si le preguntás, haces una encuesta a todas las personas que te rodean y decís, Lele es apasionado, yo creo que el mínimo 99,999% te va a decir claramente sí. Claro. Porque sos una persona que, primero por cómo sos en la vida, pero también por incluso las cosas que haces. O sea, ¿quién a los 21 años abre una cafetería? ¿Se le ocurre la idea de armar? Nadie. Después de haber hecho un curso de memoria y de trabajar en clubes. Pero nadie. Entonces es curioso cómo uno se percibe a sí mismo y cómo también el resto te ve en ese sentido, y por eso me da curiosidad esta diferencia. Como capaz vos decís, bueno, yo no encontré una pasión, pero sí en la vida como que claramente para mí sos una persona que al menos la buscás. Y como en el episodio yo te veía más como rechazando esa idea, es como, no sé, qué loco como uno. Y con esto que están diciendo, por ejemplo, yo que voy a abrir la cafetería, no es mi pasión, no es mi sueño, me encanta, lo voy a pasar increíble, lo voy a disfrutar, y dije, ¿por qué no me mando 2 años a esto a full? Después veo, en 2 años quizás puedo venderla, puedo ver, pero por 2 años me meto y hago la mejor cafetería que puedo hacer. Después, si en 2 años es la pasión de mi vida y quiero abrir 80 cafeterías, si es lo que me encanta, sí. Pero hoy en día la gente cuando le digo, che, voy a abrir una cafetería, y me dicen, es tu sueño, che, vas a hacer, hay muchos que me dicen, amigos, che, vas a hacer tu sueño, y yo digo, no es mi sueño. O sea, me puedo mentir que sí, pero no está mal eso de mentirse por un ratito a jugar y decir, lo peor que puede pasar es que descubra que no me gusta, y ya eso es un montón. Pero tu pasión en algún punto, o tu forma, no es como esa inquietud de crear cosas nuevas o de meterte en ese riesgo, porque es un riesgo tremendo, como esa adrenalina. Esa adrenalina, siento que capaz abrir la cafetería no, pero ese riesgo y esa ganancia también en términos de todo lo que vas a aprender y todo lo que hay para hacer ahí, siento que ahí está más que la cafetería. Hay mucha gente que dice, bueno, a mí me gustaría tener, no sé, 20 vidas y en cada vida ir haciendo uno de los trabajos que pueden ser en una vida ser cantante, y en una vida ser veterinario, y en una vida ser físico nuclear. Y esto que decís, bueno, hago 2 años esto, es como lo más cercano quizás que podemos tener, o sea, entendiendo que esta es la única vida que tenemos, hacer eso, decir, bueno, quizás estos 5 años me dedico de lleno a la cafetería porque es como una de las cosas que me encanta. Después los próximos 5 años quizás digo, bueno, ok, ahora voy a empezar a hacer cosas de neurociencia porque es otro de los mundos en los que me encanta estar y quiero probar cómo es la experiencia de vivir haciendo esto.
Y no hace falta quizás tener durante 40 años el mismo trabajo y después, bueno, esperar para reencarnar y hacer otra de las cosas que te habría gustado hacer, como quizás algo que está bueno de cómo, o sea, cómo estás haciendo esto, es pensar, bueno, voy a tener como mis mini vidas y voy a ir haciendo todas las cosas. Y esto, lo que dije también en el podcast, y lo digo de vuelta, es como lo que me encanta es, y aprendí hace mucho, o sea, lo aprendí hace poco, que es enamorarse de la búsqueda de la pasión, y no el resultado binario de lo encontré o no lo encontré. O sea, sino buscar, o sea, ir como yo ahora estoy re manija por la cafetería, estoy re manija por Tecoa, estoy re manija por la universidad, y poder disfrutar. No sé si me voy a dedicar a qué voy a hacer después, no sé qué voy a estar, pero digo, qué lindo buscar eso. Y si no es, digo, bueno, ¿qué otras cosas qué puedo ir buscando? Pero nuevamente con todo el asterisco, que si alguien sabe lo que le gusta, yo aplaudo, felicito y que haga lo que sea feliz o lo que le haga feliz. Pero, o sea, cambiar un poco la premisa de hacer para encontrar lo que te gusta y no primero encontrar lo que te gusta y después hacer eso, sino como si no sabes una, ir por la otra, porque yo creo que ahí se abren muchas puertas. Y eso con lo que decías de meterse al 100%, no sé si está mi abuelo por acá, si está mi abuelo por ahí, ahí lo veo, que siempre mi abuelo me dice, Gusti, me dice, lo que hagas al 100%, lo que vayas a hacer, por más que no sea lo que te gusta, y después quizás terminás escarbando y encontrás, y después eso es más propenso que tu cerebro tenga las señales de esto me gusta, esto me da dopamina, esto me da buenas vibes. Genial, vamos a aprender de IAE ahora. Lele y Nikki, ¿qué quieren aprender de IAE? A mí me da curiosidad de como en la teoría o lo que pensamos de, no sé, cómo es un liderazgo, cómo es armar un equipo, uno puede decir un montón de cosas, y vos tuviste la experiencia puntual de decir, bueno, tengo este proyecto, voy a armar un equipo, elegir las personas, como qué cosas en la práctica después fueron diferentes a lo que capaz en la teoría antes de empezar con Tecoa vos pensabas como, no sé, yo haría esto, esto y esto, para mí esto es lo que una líder o lo que, no sé, armando un equipo voy a pensar y qué cosas en la práctica dijiste, esto no es tan así, o con qué desafíos en eso te encontraste, me da curiosidad. Eso. ¿Lele? Yo te quiero preguntar, mucha gente, o sea, me pregunta a mí y yo también pregunto de la gente que hace muchas cosas, es una banda de cosas, muchas cosas, haces podcast, Tecoa, haces 1000 cosas. Y mucha gente dice, ¿cómo haces? O sea, mucha gente dice, ¿cómo haces para tener esa chispa o cómo haces para activar en distintos lados? Porque seguramente a mí también me pasó y yo creo que también pasa el famoso síndrome de no sé qué carajo hacer con mi vida. Y cuando pasa es eso, o sea, ¿cómo accionás o cómo arrancás la palanca? Porque quizás hay gente que está en esa situación de perdido, no saber qué hacer, y cómo volvés a dar a arrancar de vuelta el carro, poner primera y volver a empezar, y cuál es tu curiosidad o dónde te pica el bichito para decir hago esto, saco esto, hago el proyecto, el podcast, todo. Bueno, arrancando con la de Nikki, a mí me tocó construir un equipo que fue, creo que las cosas más lindas que me tocó hasta ahora hacer en Tecoa. A mí me dieron el lugar de dirigir el proyecto y bueno, yo tenía que elegir con quiénes. Y empecé a armar, o sea, básicamente desde un lugar bastante egoísta, un poco como lo que vos decías antes del activismo, ¿no? Gente con la que me encanta pasar tiempo o con la que todavía no pasé mucho tiempo en un setting de este estilo, pero siento que me re gustaría, de diferentes lugares, de Club TED, de dealer, gente que conozco de la facultad, gente que fui recolectando por ahí. Dealer, un programa de... Dealer Team Fellows, programa de liderazgo. Sí, tiene un nombre medio... Dealer parece como que sos un dealer. Claro, Sí. no, un programa de liderazgo divino que hicimos con Nikki hace un par de años. Y bueno, y armando también listas, como tratando de buscar diversidad, no solo de género, que me importaba, sino también de los lugares de donde venía cada una de estas personas y qué era lo que podía aportar. Pensando qué roles, algo que me pasó es que yo cuando armé el equipo pensaba, bueno, en los roles que iba a tener cada uno, que yo me imaginaba que iba a tener cada uno, y eso fue absolutamente diferente a lo que yo me imaginaba, y somos un equipo bastante, no solo muy horizontal, sino, o sea, un equipo donde todos hacemos un poco de todo y donde algo que todos disfrutamos mucho de estar ahí es aprender a hacer cosas que no hacemos. O sea, de repente personas que quizás vinieron porque yo las conozco, que en otros lugares manejan redes sociales o manejan alianzas de sponsorship y todas esas cosas, o manejan cuestiones de contenido educativo, y que yo los traje por eso, pero de repente, no sé, el que maneja redes sociales llega a Tecoa y dice, che, me copa muchísimo la parte de contenido educativo, quiero aportar. Y eso está increíble.
Y me parece que, o sea, lo logramos como generar un marco en donde cada uno hace lo que es bueno haciendo, pero también cada uno aprende un montón de cosas que no es en principio bueno haciendo. Y así surgen quizás muchos de los espacios más copados o las cosas más copadas que hacemos. No sé, creo que, o sea, es una labor muy grande de confianza y de como decir, bueno, yo, o sea, traigo esto, pero esto va a ser lo que nosotros 10 decidimos que va a ser. Y de ver ahí, no sé, qué sale, que es siempre muy diferente a lo que uno se imagina cuando labura solo y agarra una compu y empieza como, bueno, la misión del proyecto es tal cosa. Pero creo que siempre, o sea, 10 cabezas son mejores que una. Y me encanta ver, yo cuando arrancamos, yo conocía a todos, pero ellos no se conocían entre sí, porque la gente, quizás todos conocían a algunos, pero, o sea, no sé, Lele, por ejemplo, conocía a personas, no sé, a Yal, que era amigo de Lele de su vida, pero no conocía a Juli y Nino, que la traje yo de Ditela. Y ver cómo se empiezan a dar también esos vínculos y poder hacer crossovers de gente copada, un poco como lo que está pasando acá, ¿no? No sé, yo conozco toda gente que es increíble y quiero que ellos se conozcan entre ellos porque siento que pueden salir cosas increíbles y Lele la conoce a Juli y Juli lo conoce a Ari Horowitz y Ari Horowitz y bueno, y poder tener la posibilidad de generar esos vínculos que quizás, o sea, uno se requea pensando a veces como, che, tengo estos 2 amigos que no se conocen y los podría presentar. Realmente generar eso creo que es de las cosas más divertidas. Hacer muchas cosas y la chispa esa. No sé, yo creo que es algo que uno, sobre todo me doy cuenta cuanto más crezco y quizás salgo de la escuela y de los ámbitos muy cuadrados, donde de por sí hay como espacio designado para hacer muchas cosas y para probar muchas cosas, es algo que vos mismo te lo tenés que generar y que te tenés que dar cuenta. No sé, a mí me pasó ponerle que en la pandemia dejé de hacer comedia musical en donde hacía y dejé de vincularme un poco con el espacio más así de la música y eso. Y en un momento me di cuenta como, che, hace un montón de tiempo que no hago nada de esto y es o sea, estoy sintiendo esa falta. Y entonces, bueno, tengo que quizás buscarme, como ir un poquito, salir de mi camino. O sea, esto, como vos decías, ¿no? Cuanto más le decís a tu cerebro algo, más tu cerebro lo internaliza y cuanto más dejas de hacer algo, también más difícil se vuelve como volver a caminar ese camino. Entonces, volver a buscar esos ámbitos, meterme en espacios en donde quizás de otra manera no me habría metido, mismo generarlo solo en mi casa, o sea, tocar el piano solo en mi casa un ratito, que antes de hacerlo quizás pienso, tipo, no sé, ¿para qué lo estoy haciendo? No estoy con nadie, no lo va a ver nadie, pero si no lo hago, entonces cada vez lo hago menos y cada vez mi cabeza se acuerda menos de por qué le gusta. Entonces hay algo ahí de eso. Y no sé, y creo que un poco me gusta hacer muchas cosas y ser una persona que hace muchas cosas y que si a alguien le preguntan, che, bueno, ¿y qué hace? No sé si te pueden dar como una respuesta muy clara. Creo que no es algo que decís, bueno, no sé, tengo que definir e irme para un lado, o sea, al revés, como que es re lindo cuando pasa eso. Y toda la gente, o sea, más allá de mi propia experiencia, toda la gente más interesante que conozco es un poco así también. Así que eso, me imagino que hay algo ahí. Una de las cosas, chicos, que tengo muchas ganas de preguntarles es ¿qué sienten que nosotros, los que vivimos más años, los viejos, no entendemos? ¿Qué desde su perspectiva sienten que la estamos pifiando mal? Que no lo vemos, no lo entendemos, no nos cae la ficha. ¿Hay algo de eso? ¿Quién tiene ganas de...? Algo que estuve pensando y que creo que nos pasó un poco a los tres, ¿no? De intentar buscar cosas que todavía no hubiésemos dicho en los episodios que grabamos solos o que no se haya hablado mucho. Pensando en algo, no sé, que quizás va por un lugar del que yo por lo menos en mi episodio no hablé mucho, que tiene que ver con Internet. Que un poco sí lo hablamos, pero de otras maneras. Y algo que yo pensaba sobre Internet y sobre todo la experiencia que tengo yo y que tienen un montón de amigos míos es que le damos un peso al tiempo que pasamos en Internet y lo pensamos como parte de nuestras vidas de una forma que quizás ninguna otra generación hasta el momento, que nadie había crecido nunca con todo eso alrededor, no lo hace. Como que yo muchas veces siento que, o sea, los adultos ven a personas de nuestra generación o más chicas con los teléfonos o con, no sé, las compus o los videojuegos o lo que sea y piensan, bueno, como que están en otro, o sea, que eso no es parte de la realidad, que es como otra esfera. Y para mí no, para mí es súper real, lo pienso así en términos, no sé, por ejemplo, educativos. Yo aprendo un montón mirando videos de YouTube.
casi tanto o incluso más que, no sé, quizás leyendo o por medios más tradicionales. Lo pienso también en términos sociales. Yo tengo un montón de amigos que me hice a través de internet. Tengo una de mis mejores amigas, vive en Filadelfia y la conocí a través de internet. Y no siento que sea una amiga como menos real o casi una amiga imaginaria nada más porque está en internet. El tiempo que yo paso hablando con ella para mí es igual de real que el tiempo que paso tomando un café con Lele. Entonces, para mí hay algo ahí de, no sé, como no atribuirle el mismo estatus a ese tiempo que, no sé, para nosotros muchas veces no es tan así. Eso es algo que se me ocurrió, aparte de las conversaciones que veníamos teniendo en el episodio y en otros Bueno, ámbitos. si te entiendo bien, ya es como que los que somos inmigrantes digitales, es decir, que no crecimos con todo esto, sentimos que algunas de estas interacciones son menos reales, son más virtuales. De hecho, usamos el término virtual y físico o real para el otro, ¿no? Cuando entiendo que vos decís que sentís igual de real a todas estas interacciones y contactos y todo eso, ¿no? Claro, o sea, Es el- en algunas cosas no, o sea, venimos de 2 años en donde eso se puso muy a prueba y hay como grandes beneficios de la presencialidad y de estar en persona y de ver a alguien y sentir a alguien cerca que Internet no tiene, pero sí me parece que muchas veces se minimiza un montón todo lo que sucede en esos espacios en términos sociales, educativos, de activismo, solamente porque no sucede en el plano físico. Y para nosotros no necesariamente es así, o sea, hay un montón de cosas que se hacen en ese plano y que además no atribuirle estatus de realidad quizás es minimizarlo y es medio peligroso porque terminás no cuidándote de la misma manera o no valorando de la misma manera lo que sucede ahí, como que hay un montón de preguntas que surgen a partir de eso, pero para mí hay algo ahí no sé, yo siento que el tiempo que paso en la virtualidad también es, o sea, me siento Es real. igual de, claro, Está sí, buenísimo. eso. Chicos, ¿Yo? Miro a los adultos, así no los miro a ustedes o a vos. Yo creo que pensando un poco lo que dije en el podcast, como para darle una vuelta de tuerca, últimamente también, la semana pasada estuve charlando con un par de personas de acá, y yo creo que los adultos, una cosa, o sea, para separarlo es, los adultos no entienden lo que nos pasa a los jóvenes con la pasión. Pero yo creo que los adultos tampoco saben que nosotros no sabemos lo que les pasó a ellos en su momento. Como siento que es muchas vueltas, pero para que se entienda, no creo que los adultos no saben que yo no sé lo que ustedes vivieron o lo que ellos vivieron como los adultos en su momento, y muchas veces yo creo que los adultos usan lo que ellos vivieron como ejemplo. De yo me mandé a estudiar y yo en su momento no había que elegir y había que mandarse, y creo que ellos piensan que nosotros podemos entender eso y empatizar con eso, y yo creo que por todo lo que vivimos, los estímulos y todo cómo nos moldeamos, cuesta mucho desde nosotros poder entender eso. Y yo creo que es como multiplico por -1 todo. Ahí saludo a mi profesor que está de matemática por ahí. Que yo creo que hay una cuestión de eso, de que no entienden que nosotros no entendemos lo que ustedes vivieron. Y eso ayuda, y eso trae faltas de comunicación y problemas de comunicación de yo no te entiendo, vos no me entendés, y es difícil empatizar y llegar a una misma sensación y poder como comprender, porque son 2 generaciones distintas, 2 momentos distintos en la humanidad, en la interactividad, en todo. sí, quizás lo relaciono con esto de que cuando yo tenía la edad de ustedes y buscaba mi primer trabajo o estaba por buscar mi primer trabajo, tenía esta mentalidad de que hay que pagar el derecho de piso, ¿no? Hay que conseguir un trabajo y hay que trabajar duro y hacer lo que diga tu jefe durante muchos años para después quizás poder conseguir no sé qué, ¿no? Y eso estaba muy instalado, era casi un deber ser que tenías que hacer carrera en lo que fuera. Y creo que ustedes no empatizan con eso y nosotros no empatizamos con que ustedes no empatizan con eso, digamos, ¿no? Esa es lo que está diciendo, claro. Esa es la segunda, es como que para marcar algo distinto de lo que dije en el podcast, yo creo que eso no lo mencioné mucho y yo creo que también pasa. Está buenísimo. ¿Nikki? Y para mí la mayor diferencia, claramente la tecnología es una de ellas, pero tiene que ver con cómo vemos a los vínculos en relación al género y que ahí se desprenden un montón de cuestiones. No sé, el otro día estaba hablando con mi papá y me estaba contando que él a la mayoría de sus amigos los conoció porque faltaba el cupo de un hombre para que entre a un grupo de amigos porque había una mujer más, entonces que claramente tenía que haber igual cantidad de hombres que de mujeres en un grupo de amigos en una juntada. Y hoy no hay nada que me pueda importar menos que pensar cuántas mujeres y cuántos hombres vienen a una juntada o caen en un grupo de amigos. Como que esa visión de que el género, si bien en nuestra generación todavía importa un montón,
y tampoco pienso que como ideal no debería importar para nada necesariamente, pero sí como que cada vez nos influye menos en cuanto a, incluso a lo identitario de eso, que las mujeres también jugamos al fútbol, que los hombres también lloran y que eso lleva a un montón de cuestiones de que también construimos vínculos muy distintos a los que capaz había antes en cuanto a los temas que se charlan, los que antes no se charlaban porque eran más tabú, o en cuanto a lo que hacemos o dejamos de hacer, o en cuanto a que una mujer también puede liderar X grupo de trabajo o llegar a X posición. Y me parece que a partir del género como identidad, o el género como también que cada vez en algún punto nos influye menos en cómo somos o en qué se espera que seamos, de ahí se desprenden como infinitas cosas, como que después influyen en los vínculos. Pareciera, me acuerdo tratando de hacer historia de esto, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ustedes, había lugares de hombres, lugares de mujeres, el fútbol, o ciertos lugares que eran típicamente más femeninos en ese momento, y que era raro ver a una mujer jugar al fútbol o a un hombre hacer algo que era típico en ese momento de las mujeres. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que eso quizás no estaba del todo bien y aparecieron ideas de cupos. Esto de pongamos mitad hombres, mitad mujeres en la lista de candidatos a algo, o lo que fuera. Empezamos a hacer iniciativas para tratar de tener representatividad de género, en este caso, o de alguna otra minoría, bueno, no son minorías, ¿no? Pero de otros grupos que estén representados. Y lo que escucho que estás diciendo, Nikki, es que estamos pasando un momento en el cual eso también se supera y decimos, ¿sabes qué? Me da lo mismo, que venga el que venga, y el género es un detalle más de un montón de otras cosas que hay dando vueltas. Sí, o vueltas. incluso no sé, una persona que tiene 3 años menos que nosotros, o que yo por lo menos, me contó una vez que la boludeaban ella es mujer por no haber estado con una mujer. O sea, en el sentido de que ya es como... ¿Nunca estuviste con una mujer? Claro, como, sí. como, ¿qué es eso? Creo que en nuestra edad todavía no pasa eso, pero sí hasta 3 años menos ya es como algo que está súper naturalizado, como en el sentido de que no influye y que no por eso sos lesbiana. No, simplemente estuviste con una mujer, o sea, ya, no sé. Y me divirtió hacerlo y lo que fuera. Sí, y eso ya nos queda un poco lejano hasta en nosotros. No sé allá, pero por lo menos a nosotros yo no lo veo tanto así, pero sí como que eso cambió un montón y que eso cuesta entenderlo. Wow, me encanta que están ustedes mirando a los más jóvenes y diciendo... Sí, total. Bienvenidos a la vejez, chicos. Che, pará, y hablando de diálogo intergeneracional, como quiero blanquear algo, no sé, Nikki, mis papás están en el público y yo me quiero morir. Entonces quiero felicitarlos a ustedes dos por estar teniendo esta conversación, como que me parece re lindo que se pueda intentar y hacerlo. A mí me da, o sea, me encanta, pero me da más vergüenza mis papás que 30.000 desconocidos y me parece como re tierno, nada, qué pena que no está Juli, pero como que ustedes dos se puedan sentar y hablar de estas cosas y tener estas conversaciones que quizás, no sé, en la mesa familiar no las tenemos de esta manera. Es muy divertido. Igual nosotros tampoco. No, justamente, por eso, pero hacerlo acá, como sentarse, no sé cuánta gente tiene esa experiencia y lo están llevando re bien. Hay algo muy, muy bestial del dispositivo, ¿no? Lo que venimos Total, diciendo de esto de sentarnos, porque no es sería raro tener así esta misma conversación en la mesa, sería buenísimo, pero a la vez es raro, ¿no? No sucede. Claro, como que, no sé, siento que hay algo de hacernos estas preguntas o de charlar, esto que dice Lele, ¿no? Como que a veces nos cuesta empatizar con las otras generaciones, que quizás en parte no se da porque no sabemos cómo sentarnos a tener esas conversaciones. Y está bueno pensarlo. O sea, no sé si la solución es que todas las familias hagan juntas un podcast, pero, o sea, digo, o sea, poder empezar a cuestionar eso y entender por qué no se dan esas mismas situaciones es interesante. No sé. Está genial. Otra pregunta que me hago, y quiero tirarles el desafío a ustedes y también a todos los que están hoy acá, es algo que tiene un nombre técnico que se llama si tenemos o no agencia en nuestra vida. Ahora les explico qué es para que lo podamos conversar. Tenemos esta idea de que tomamos decisiones, ¿no? Y de que las cosas que nos pasan tienen que ver con decisiones que vamos tomando, a veces consciente, a veces inconscientemente, a lo largo de la vida. Pero también está claro que pasan cosas alrededor nuestro que nos impactan, que nos influyen, que determinan que tengamos una oportunidad o que no la tengamos. Hay azar alrededor nuestro, hay gente alrededor nuestro que nos impacta de distintas maneras. Entonces a veces cosas nos pasan no porque decidimos, sino porque nos pasan, justamente por todo ese entorno que tenemos que va evolucionando. Y esto se vuelve especialmente crítico cuando empiezan a aparecer las plataformas, las redes sociales y los distintos mecanismos por los cuales el mundo está compitiendo por nuestra atención, ¿no? Y se están generando desde los algoritmos hasta un montón de otras cosas que tratan de ganar nuestra atención.
y de alguna manera romper esa sensación de que tenemos agencia sobre nuestra vida, es decir, que decidimos sobre lo que hacemos y perdemos esa agencia. Ese es el concepto, la definición. Entonces lo que me interesaría es que conversemos un poquito de esto, si ustedes sienten que tienen control sobre sus vidas, sí o no, en qué aspectos, si es una preocupación o no para ustedes, y piénsenlo ustedes también. ¿Cómo lo ven? A mí, con esto o sea, con esto de tener control o no de lo que pensamos, consumimos o hacemos, o sea, hace poco te hubiese dicho otra cosa y hace un par de semanas vieron que en Instagram hay una sección que se llaman Reels, que son como vas pasando, así que eso es estilo TikTok, que es una adicción, entras. Y yo solía consumir perritos, NBA y quizás café, algo de eso. Perritos es una buena categoría. Perritos, con mi mamá me mandó bastante. Y me pasa que me empezó a aparecer un pelado. Me parece un pelado que es un pelado que vive en el año 1. Año 1 que opina, es una persona que opina mucho muy machista, muy machista. Yo sé quién es, yo lo vi también. Bueno, les empezó a aparecer a todo el mundo hace 2 semanas y yo no sabía quién era. Y ahora todos están hablando del pelado. Es el pelado que habla y mucha gente lo conoce y se empezó a meter en mi vida y yo ni sé quién es. Y no sé cómo llegó, y ahora lo que me da miedo es que mucha gente tampoco sabe cómo llegó y quizás me da miedo que mucha gente empiece a consumir eso y mucha gente empieza a pensar lo que está pensando ese hombre. Y es gravísimo porque yo no sé quién es, yo nunca lo elegí y me empezó a aparecer a mí. Y como a muchos amigos, y quizás ya se empieza a hacer una figura de la nada misma. No sé qué sistema hizo de marketing este señor o qué, pero yo no elegí consumirlo y lo estoy consumiendo porque uno de cada 20 videos que es de él. Y hace poco te hubiese dicho, no, yo consumo bastante y controlo bastante, pero hoy me estoy dando cuenta que quizás no es así, no es tan así. Wow. ¿Alguien conoce al pelado? No, hace poco yo también, o sea, no me apareció a mí, pero empecé a escuchar de gente que le aparecía, claro. y es eso, alguien como compartiendo opiniones bastante nocivas y bastante retrógradas. Y es verdad que es un problema, sobre todo por eso, porque la mayoría de la gente no piensa demasiado en cómo es que le llegan a aparecer esas cosas o por qué esto que vos decís, bueno, qué tipo de marketing hizo. Probablemente lo que tiene de bueno, según Instagram, o sea, para el algoritmo, es que está diciendo algo como súper radical, que a mucha gente simpatiza con eso y mucha gente se enoja mucho, pero como se enoja mucho lo sigue mirando y eso hace que le aparezca a cada vez más personas y es re peligroso para mí. Yo creo que, o sea, yo personalmente soy súper consciente o sea, y trato de todo el tiempo regular y entender, bueno, qué es lo que me muestran los algoritmos, por qué me lo muestran, qué es lo que yo estoy haciendo para decirle a Instagram que yo quiero ver ciertas cosas y cómo también hacer eso de forma inteligente para que me aparezcan más videos de perritos y menos pelados retrógrados. Pero o sea, creo que eso es algo de lo que nos falta mucha información que la mayoría de la gente no sabe que le está pasando. Y por eso no se ocupa de gestionarlo de la forma que mejor les haga a ellos. Y que eso es re peligroso porque Instagram no te lo va a sacar a ese tipo porque esté diciendo cosas súper hiper machistas. Instagram, si ve que vos lo estás mirando, te lo va a seguir metiendo. Hay una cosita con eso que también consejo por si alguna vez ven contenido que no les gusta, tipo ve Instagram, no sé si lo agregó hace poco, ¿no? Que si tocas arriba a la derecha hay 3 puntitos que te dicen no me interesa este contenido, no quiero ver este contenido. Mira. Y así vas moldeándose a lo que no te gusta, o sea, mejor hacerlo antes que después porque después es como una plaga, es como una vez que te ponen ese videito, te aparecen 50 pelados por todos lados en tu feed, pero sí... Perdón, siento que te importa aclarar, el problema no es con que sea pelado, el problema es que dice que las mujeres no deberían poder votar. Total, pero si ven un pelado, o sea, estadísticamente es el único que conozco de... Estén atentos. Y... Ya veo a mi tío pelado y lo bloqueé. Así que nada, se puede moldear y decir no me gusta este contenido yo creo que el algoritmo con eso sabe qué publicidades o qué cosas te gustan o qué no y también para no terminar pensando con el algoritmo o la persona que pone plata quiere que pienses. Claro, vos, Nikki, ¿cómo lo vivís a esto? Y creo, justo el otro día lo escuchaba a Santi, que hizo Santi Bilinkis hablando de esto, hizo una columna de que cada vez las redes sociales son menos a la gente que vos seguís y más como el modo TikTok, que es como el que más está comprando. Yo justo soy una persona que, si bien uso mucho las redes, incluso las uso como parte de contar las cosas que hacemos de Jóvenes por el Clima o lo que voy haciendo, no soy de las personas que puede estar 2 horas mirando cosas, ni a palos. O sea, no uso tanto eso y trato como de... Pero no porque trato de alejarme de eso, sino porque no me surge, o sea, no me sale.
Entonces, no sé, no me suele pasar No, yo hago un esfuerzo re consciente de alejarme porque sé que si no me puedo quedar 2 horas. Claro, no sé, entonces, si bien las consumo bastante, y claramente de lo que consumo no es solamente lo que yo elijo, como lo hago menos tiempo, creo que, bueno, elijo más que ver y que no quedarme viendo y ya. Claro. Pero eso particularmente con las redes sociales. Después creo que es como más amplio en general en la vida. Sí, hay un tema con cómo curamos la experiencia que vivimos, ¿no? Cómo curamos lo que consumimos en el sentido amplio de la palabra, sobre todo consumos culturales, pero cualquier estímulo de este tipo. Y históricamente uno prendía la tele, tenía 4 canales, y miren el gesto que hacía para cambiar de canal y hacía clic así y pasaba uno de los 4 canales. El quinto tenías que mover la antena porque estaba lejos y bueno, no había muchas opciones y realmente no era tan difícil elegir si ver a la Pantera Rosa o al Capitán Escarlata, porque eran las únicas 2 cosas que había. Ahora, obviamente, con el bombardeo que tenemos se vuelve más difícil por la diversidad, pero no solo eso, sino porque cada vez más son los algoritmos los que deciden qué nos quieren mostrar. Cuando empezó Twitter, uno seguía gente y veía lo que esa gente que uno seguía publicaba. Con el tiempo, Twitter empezó a darse cuenta que podía mostrarte otras cosas en el medio y después Instagram dejó de mostrarte a la gente que seguías o cada vez menos y TikTok ni siquiera le importa a quién le seguís, te muestra lo que su algoritmo... Por fecha era antes. Y era por fecha, era cronológico. Claro, TikTok ahora te muestra lo que su algoritmo se da cuenta que a vos te gusta. Y hay algo también ahí como, no sé, a mí me pasa cada vez más que yo soy consciente de que consumo contenido súper de nicho y que puedo decirle a Lele, che, ¿viste este que es re famoso? O sea, justo recién pasó que Lele dijo como El Pelado y yo dije, yo también lo vi. Pero Lele podría decirme, no, che, este lo veo todo el tiempo, seguro lo ve todo el mundo. Y yo no tenía ni idea de quién es. Y, o sea, siento que antes pasaba esto, no sé, había 4 canales, entonces vos ibas al colegio o hablabas con tu familia o hablabas en cualquier lado y era re probable que todo el mundo estuviera consumiendo lo mismo que vos. Ahora ya no. Y sin embargo, creo que muchas personas seguimos operando bajo la ilusión de que lo que nosotros consumimos es lo que ve todo el mundo. Y entonces creemos que cosas que nosotros las sabemos, las saben todos, o que una persona que nosotros creemos que es re famosa, posta es re famosa y nada, no sé, yo consumo mucho contenido de BookTube, que justamente YouTube es una plataforma que quedó bastante, que te sigue mostrando, si vos vas a suscripciones, está solo la gente que seguís, creo que por eso migré mucho hacia ahí, como que siento que es algo que me reconforta mucho de YouTube, que todavía no adoptaron este otro sistema, pero la gente esa que yo sigo en YouTube tiene millones de seguidores y sin embargo yo hablo con cualquiera de mis amigos y lo más probable es que no lo conozcan. Claro, y lo que pasa con todo esto es que si uno realmente quiere tener agencia sobre su vida, tiene que hacer un esfuerzo más grande que antes, porque antes no te quedaba otra que elegir cuál canal ibas a ver. Ahora tenés todo este bombardeo de estímulos y esos algoritmos que están tratando de mostrarte cosas para que te quedes en la plataforma de turno, entonces ahora requiere un esfuerzo más grande que en el pasado de cada uno de nosotros para curar, para elegir, para decidir qué queremos consumir. Ahora que me doy cuenta, creo que con lo único que claramente hay una influencia, pero no tan directa, de así como de elegir qué consumo es con leer. Porque ahí tenés o sea, tenés muchas opciones y tenés que elegir, pero como no hay una aplicación, es como, bueno, vos comprarte el libro o pedir que te regalen X libro que quieras leer. Pero después incluso con las series, o sea, terminás viendo la que Netflix te pone primera, recomendada para vos, y ves Netflix porque es Netflix, y bueno, ahora hay más plataformas, pero como que ahora que pienso en mis consumos... Pero de hecho con leer, ponele, a mí me pasa lo mismo, yo leo un montón y a mí me re desorienta eso de no saber, o sea, tuve que aprender muy conscientemente a buscarme sola libros y a ver dónde buscar y esto, qué canales de YouTube mirar, qué recomiendan y cómo, porque, no, o sea, en un principio no sabía yo buscarme libros sola, como que hay algo de ese vacío de que nadie te recomiende, nadie te empuje, qué es lo que tenés que mirar, que si no estás acostumbrado a que te pase, es medio... Bueno, ¿qué hago con eso? O sea, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a buscar? Sí, o sea, yo lo estoy pensando ahora, nunca lo había pensado, pero claro, o sea, me pasa un montón que a veces digo, qué ganas de leer, pero ni idea qué. Y no porque no exista, sino porque es verdad que nuestra generación capaz no tiene ese ejercicio. Nunca lo había pensado. Pero... Claro. Por alguna razón las series son más de, te lo recomiendo, che, ya viste, estoy viendo esta, no te la puedes perder. Entonces vas y ves la serie. Claro. Los libros tienen una cosa que no tienen más que ver con la coyuntura, sino que son libros históricos. Salvo cuando fue Harry Potter, entonces todos estaban bien leyendo Harry Potter, pero la mayor parte de la literatura no hay el tipo de viralidad que hay en los otros Ojo, medios. la hay, O sea, BookTok, que es como el nicho de... Pero es un nicho así de chiquitito, ¿no? Sí, pero tenés, o sea, libros que son bestsellers, que tienen ¿BookTok como... se llama? BookTok sí, o sea, es como la comunidad dentro de TikTok que se dedica a hablar de libros. Lo mismo en YouTube también pasa y en Instagram, pero no pasaba con tanta...
O sea, tenés hoy en día bestseller. Yo hace poco fui a una librería y me sorprendió muchísimo. Lo vi por primera vez y después lo vi en 2 librerías más en la misma semana. Todo un display que decía los libros de los que habla BookTok, o los libros más populares de Wow. BookTok. Mirá. Y son libros que empiezan a ser bestsellers internacionales simplemente porque hay personas hablando en esa red sobre eso y que es un libro que de repente, no sé, ves que todos los canales están leyendo el mismo al mismo tiempo y están hablando de eso. Y se vuelve como así una cosa medio viral, como una serie. Y que es igual de descartable, porque si yo ahora estoy leyendo el libro que hace 6 meses hablaba todo TikTok, no sé si ahora siguen hablando de eso. Probablemente ya se olvidaron que existe. Claro, claro. Quiero que alguno de ustedes o alguna haga alguna pregunta a los chicos. Piensen quiénes quieren preguntar. Ahí, Juanpi tiene la mano levantada. Hay micrófono. ¿Dónde está el micrófono para Juanpi? Ahí viene. Ahí, acá, mirá. Acá. Ahí. Gracias. Hay un montón de cosas que los vejetes que estamos acá no entendemos. ¿Creen que hay algo que sí entendemos? Ah. Cri, cri. No, la respuesta corta es no. No, sí. No, o sea, Sí. para mí sí, o sea, Mucho. como no hay, para mí no hay tanta diferencia en cuanto a cómo pensar, o sea, como justo dijimos, creo que la tecnología, el género, cómo vemos incluso la relación con el trabajo, que es un poco capaz de al fin y al cabo esto de la pasión, pero después como creo que la mayoría de las cosas, no sé, nos gusta decir como somos re distintos, pero qué sé yo, Sí, o que somos quizás iguales. Muchas veces es re artificial como esas distinciones que se crean y que quizás es más prejuicio que otra cosa lo que nosotros pensamos de los grandes o lo que ustedes piensan de los chicos y que cuando nos sentamos a charlar se disipan un poco todas esas cosas o no sé, también hay algo, o sea, así como agrupar a la gente por género, nosotros entendemos que es medio, o sea, generalizar en cosas que quizás no sirve. Muchas veces agrupar a la gente por edad pasa lo mismo. O sea, yo conozco un montón de personas adultas que, no sé, se relacionan con el trabajo de la misma manera que nosotros o que se relacionan con el género de la misma manera que nosotros. Y sería un poco reduccionista pensar también que todas las personas de nuestra edad piensan así. O sea, yo estoy en contacto un montón de veces con personas de mi edad que tienen opiniones totalmente diferentes a la mía o a las que nosotros contamos hoy acá. Y no sé si se sentirían bien representados como por este panel de, bueno, esta generación, tipo, quizás le falta, dentro de todo es muy homogéneo y claramente la generación entera no es así. Entonces ahí hay algo de, no sé. Eso, para mí no entienden nada. No. No, eso, o sea, estamos marcando claramente lo que, o sea, son cosas para mí puntuales las que estamos marcando, pero es todo lo demás, o sea, entienden todo menos lo que estamos diciendo, o sea, para mí estamos como enfocándonos en qué cosas quizás para mejorar la comunicación o la conexión, pero todo lo demás, o sea, hay de haber cosas que no, obviamente, y como ustedes tampoco nosotros y nosotros ustedes, pero yo creo que en general o sea, y hay mucho para aprender y yo creo que todo lo que tenemos hoy en día, el mundo que tenemos, es gracias a los adultos o la generación, todo lo que hicieron, ya sea desde arquitectos, todo, o sea. Todo. A ver, espera. Micrófono, si no, no queda. A nosotros los vemos a ustedes y decimos, che, me alucina estas cosas que ustedes sí entienden y nosotros no. Entonces digo, al revés. Hay cosas que hace tu papá o tu abuelo que decís, qué alucinante las cosas que hace Gusti. Cambia un cuerito, por ejemplo. Por ejemplo, mi hijo me llama para eso. Entonces, ¿cuáles son las cosas que esta generación de viejos sabe hacer? Y decís, che, qué bien estos tipos, mirá lo que saben hacer. Muy buena pregunta. O sea, lo respondo mucho porque me usaste a Gusti, Susi y mi viejo y mi vieja que también está por ahí, pero mucho, ¿saben? O sea, tienen lo que veo mucho en todos, no sé si es por la experiencia aquí, pero veo mucho el espectro de conocimiento en muchos ámbitos, ya sea en materia de física, ciencias, construcción, vida, viajar, hay mucho como conocimiento, no sé si es dado por la experiencia, pero yo creo que también hay una cuestión de que la gente a su edad, que lo admiro mucho más, sale a la cancha de más temprano. O sea, yo creo que como decíamos, o sea, hay también, o sea, lo hablamos, somos un caso poco representativo de la sociedad. Hay gente que hoy en día tiene que salir a trabajar a los 15 años, pero yo creo que estadísticamente en su generación era todo mucho más temprano. Todo empezaba más temprano, el círculo de salir a trabajar, ya la empresa familiar y salir con eso. Y yo creo que eso te da mucha experiencia de antemano antes y yo creo que hace que los que, o sea, como siguiendo ese camino tengan mucha experiencia y mucho para aprender. O sea, nosotros tenemos mucho a aprender de ustedes porque
porque vivieron mucho. Siento que vivieron mucho más por la edad y sino también por los procesos que ustedes vivieron, que yo creo que hoy en día son un poco distintos para mi círculo de donde me toque. Creo que hay otra pregunta por ahí. Micrófono, acércate ahí. Hola. Yo por definición, la gente joven tiene razón. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda y los felicito. Yo como adulto súper mayor, tengo un problema, por ejemplo, que lo quiero plantear, que es con mi terapia. Yo hace muchos años que hago terapia. Cuando vino la pandemia y tuve que acostumbrarme a lo virtual, no era lo mismo, no me jodan. El tiempo que uno está con el terapeuta y escucha, y está atrás, y escucha los silencios, los tiempos, la respiración, los silencios, todo eso en lo virtual, yo no lo pude superar, no lo pude mantener. Y le dije, no, hermano, mirá, prefiero, hasta que no termine esto, no puedo. No pude superar la etapa del presencial. ¿Qué querrías preguntarles a ellos? Y, por ejemplo, ella decía, para mí es lo mismo, lo virtual que lo... No, yo cursé 1 año y medio virtual y fue la peor experiencia. O sea, Bueno, no digo... Esa era la reflexión que yo quería hacer, porque vos pasaste con mucha ligereza, o yo lo interpreté así, que lo virtual y lo real te daba lo mismo, que esté en California el amigo o esté al lado. Y yo digo, puta, ¿qué me pasó a mí? Que con 30 años de estar con el mismo terapeuta, no escuchaba el mismo sonido que cuando estaba presencial. Claro, yo no sé si me da lo mismo. O sea, claramente hay diferencias y claramente hay situaciones que es mejor atravesar en la presencialidad. O sea, nosotros cursamos, yo terminé la secundaria en la virtualidad y fue horrendo, pero para mí hay algo de, o sea, no necesariamente es lo mismo y uno puede preferir una cosa a la otra, pero no deja de ser real y no deja de ser un momento en donde vos igual estás interactuando con una persona o si estás, no sé, aprendiendo algo virtualmente, igual estás aprendiendo y estás estudiando, o si estás haciendo activismo en redes, quizás es otro tipo de activismo, pero no deja de ser activismo. Y para mí hay algo de cómo a mí me enseñaron a percibir Internet en el colegio o en mi familia, como, bueno, esta visión de, bueno, Internet es como otra cosa, en donde lo que pasa es como medio de mentira, que no sé si para mí es tan así, o sea, a eso me refería. La conversación que vos tenés con una persona en redes, obviamente no es igual si es virtual o si es presencial, pero no deja de ser una conversación donde hay una persona del otro lado y donde ese vínculo que vos estás formando es igual de real e igual de valioso e igual de digno de ser cuidado que un vínculo que tenés con alguien en la presencialidad. O sea, eso es un poco donde encuentro quizás la diferencia. Pero sí, la virtualidad es horrenda. Está buenísimo. Hay varias manos levantadas. Diana tiene una pregunta ahí atrás. Vamos a ver si llegamos a hacer todas. No sé si nos dará el tiempo. Vamos. A ver, ustedes que son chicos y hacen cosas grandes, la pregunta que se me ocurre a mí es, conociendo a nosotros, a los grandes, ¿qué es lo que no quieren que les pase cuando sean grandes? Está difícil la pregunta de Diana. O sea, yo creo que tiene relación con lo que habló Lele. O sea, yo lo que no quiero que me pase es de ser más grande y decir, no estoy contenta con lo que hago, no estoy satisfecha con lo que hago, como no encontrar, o lo que hago, lo que no solamente en el trabajo, sino en general en mi vida, como no olvidarme que siempre hay una posibilidad, o por lo menos dentro de nuestro círculo, porque es una realidad que, al menos donde nos movemos o los recursos que tenemos, de poder elegir otra cosa. Sí, un poco eso, no sé, antes cuando bajamos ahí en las conversaciones salía mucho esto de, bueno, hacer las cosas para no olvidarnos que nos gustan y qué es lo que pasa cuando por mucho tiempo hacemos lo mismo o dejamos de hacer algo y cómo son caminos, es como, no sé, como ir por un camino de tierra que cada vez que pasas la rueda como que se hace más profundo ese camino por el que vos estás transitando y te es más difícil correrte. Algo de eso, como de no olvidarme, yo qué sé, yo no sé si algún día me voy a dedicar a tocar el piano profesionalmente o a cantar profesionalmente, pero lo tengo que seguir haciendo igual, porque es algo que me hace bien y porque es algo que me lleva a conectarme con personas de una forma que me gusta. Y si eso implica que me voy a tener que poner una alarma para tocar el piano una vez por semana en mi casa o para, no sé, decir por 1 hora me voy a poner un timer de 1 hora, voy a poner el teléfono en modo no molestar, me voy a sentar con mi libro y voy a leer una historia que no tiene nada que ver con mi trabajo, ni con la facultad, ni nada. Y quizás suena como forzado, como no, che, pero es un hobby, no hace falta que te esfuerces a hacerlo, pero como no, es lo que, o sea, de alguna forma uno tiene que convencerse para hacer las cosas que uno sabe que le hacen bien y me parece que algo que quizás, o sea, no me gustaría olvidarme
a medida que voy creciendo y a medida que voy teniendo cada vez más responsabilidades, de seguir como haciéndome esos momentos. Copy-paste. Bien, allá hay otra mano allá atrás. Perdón, no te llevo a Ahí ver va. desde acá. Ahí va. Se habló mucho en la charla, como también en el grupo en el que estaba, sobre cómo cambió en las generaciones lo que era antes y los mandatos de tener que ir a la universidad, después un trabajo, o en el género, como eran las cuestiones de género, mostrando nuestra generación como cambios positivos en eso, de que se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, que ya no importan tanto las diferencias de género, entre otras cuestiones. Pero ¿qué cosas sienten ustedes que la sociedad sí les exige, sí los presiona? ¿En qué ven que sienten presión social y mandatos? Buena pregunta. Buena pregunta. No, lo de la pasión, o sea, un poco creo que lo que decía Lele en su episodio, que a mí me pareció que estaba poniendo en palabras algo que yo venía sintiendo hace mucho, esto de, bueno, quizás la sociedad no te exige que tengas una carrera tradicional o un trabajo tradicional, pero sí que todo lo que haces lo tenés que amar y tenés que estar contento y tenés que amar tu trabajo y estar apasionado y eso tiene que ser como parte de tu identidad. Y quizás eso, o sea, me parece como una exigencia que no todos podemos cumplir o no todos podemos cumplirla todo el tiempo. Y está bueno también hablar de eso. Y no sé, también hay algo de... Esto lo charlábamos un poco me acuerdo en el episodio que grabamos en el estudio, que hay algo del activismo que se siente un poco como presión social últimamente, sobre todo cuando, no sé, de repente pasa algo, incluso si vos no tenés mucha idea sobre, no sé, algún conflicto que está pasando o alguna cosa que ocurrió, tenés que salir inmediatamente a postear y a condenar o a apoyar algo, porque si no, queda como que estás quedándote en silencio y eso es malo, y entonces hay que salir a hablar ya, y todos tenemos, sobre todo cuando uno empieza a estar en un rol en donde, no sé, se te conoce un poco por hacer esas cosas, pero que uno no necesariamente conoce de todos los conflictos o sabe muy bien de lo que está hablando, y a veces podés hacer mucho daño haciendo eso si no tenés mucha idea. Me parece que ahí hay como también una especie de presión social a ver quién es el más progre, el que postea primero la historia de Instagram hablando sobre este hecho. Y primero que no necesariamente eso resuelve nada, y segundo que en el peor de los casos, si uno está hablando sin saber, puede hacer muy mal. Entonces, no sé si eso es algo que está tan bueno. Un poquito para haber más preguntas. Yo creo que tengo un poco de presión también en tener que estar todo el tiempo al día con los estímulos y todo el día con las tendencias, y si no vi la última Bizarrap Session, después cuando salga a bailar, o mis amigos, o cuando el último video de Gaspi, que es un youtuber, después cuando estén hablando, como que siento que tengo una presión de saber qué está pasando hoy en día y de saber y entrar a Instagram a ver qué estuvo haciendo cada uno. Tengo a veces esa presión de no perder, mucho FOMO, el fear of missing out, de perderse algo. Lo vivo mucho. Y después hay algo que me parece como antes capaz estaba más encasillado esto de, casa, trabajo, no sé qué, y ahora capaz eso no es tan así, que para mí está bueno, pero también te genera que entonces yo puedo tener reuniones a las 12 de la noche literalmente, o hasta la 1 de la mañana, porque total no hay una jornada laboral que termina, y además porque yo todo lo que hago no es trabajo, entonces como que hay como no está tan definido, también a veces es complejo ponerle un límite a decir, esto queda acá y yo puedo después verme con alguien y, no sé, como que hay algo de esa idea de vincularse tanto y sentirlo tanto que después es difícil separar, y que eso es tremendo. Y después claramente nuestra generación tiene tremendos problemas con las redes sociales y con la inseguridad que genera con nuestros cuerpos, con ver que todo es perfecto y que eso claramente, o sea, y eso es algo que nos va a marcar y veremos, ya lo vemos los efectos, pero también más adelante. Una pregunta más. Tenemos tiempo. Uy, ¿cuántas manos? Recuerden que después de esto vamos a hacer un after. Los chicos se van a quedar un rato, podemos conversar afuera. Vamos con Nikki, que está acá abajo. Una pregunta de Nikki, que es de la misma generación que los tres chicos. Bueno, con eso de que soy de la misma generación, les tengo una pregunta bastante que me atormenta a mí en las noches, que es, con todos estos proyectos grosos que ustedes empezaron, ¿cómo vencieron el miedo a empezar? ¿Y qué recomendación tienen para el resto de nosotros sobre cómo dar ese primer paso que parece ser el más difícil, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? Gracias. Para mí el miedo sigue estando. O sea, yo voy a una cafetería, ¿qué carajo? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, que viene la AFIP que me dice que tengo que habilitar y que cuando alguien me venga y se queje, y tengo mucho miedo. Y la semana pasada con Jimmy estaba hablando también, que le decía que tenía. Y
Yo creo que el miedo no está, y de hecho lo veo hasta ahora que sigo con evolución, pero lo veo evolutivo el miedo, porque es como que salir de la cajita y te dicen, no, quédate ahí porque acá puedes sobrevivir y no te expones a estímulos. Y yo creo que es más la pregunta no cómo sacar el miedo, sino cómo convivir con el miedo, cómo interpretar el miedo. Y yo creo que el miedo no se va a ir, y la pregunta es de qué manera podés vos amigarte con ese miedo y quizás usarlo como combustible, decir, cada vez que sentís ese miedo decís, algo grosso estoy haciendo, algo está pasando. No salten de un balcón y digan tengo miedo, porque yo no dije eso, pero sí quizás con pequeñas cosas ver que si tenés miedo de hacer algo, por más que sea hiper cliché, salir de la zona de confort, yo creo que intentar verlo como una nafta para continuar, en vez de verlo como algo que hay que eliminar. Yo creo que yo creo que en esa línea nadie, como no sé, todos pensamos que todos los demás saben lo que están haciendo y que no tienen miedo, pero no, yo creo que no. Y de hecho lo pienso un poco como, bueno, no sé, yo cuando era chica y miraba, no sé, las películas, tenía 7 años y miraba las películas de Disney Channel donde quizás los protagonistas tenían 16 y yo decía, ¡buah, son re grandes! Y después tenía 16 y miraba, no sé, a gente que tiene la edad que tenemos nosotros ahora y decía, son re grandes. Y ahora tengo esta edad y, o sea, cuando vas llegando te vas dando cuenta que, no sé, que yo sigo, o sea, flasheando y que no, como que no tengo mucha idea de lo que estoy haciendo y voy como por donde pinta y a veces las cosas salen bien y a veces no. Y sigo a veces pensando como, uy, no, pero los adultos que son más adultos que yo seguro tipo saben y se van a dar cuenta si estoy haciendo las cosas mal. Pero seguramente cuando tenga 10 años más o 20 años más me voy a dar cuenta que esa gente tampoco sabe lo que está haciendo. O quizás un poco más sí, pero que no, o sea, nunca se va del todo de esa sensación y que entonces, o sea, es más que nada como ser consciente de eso y también no sentirte tan juzgado, como que sí le puedes preguntar a alguien todo lo que no sepas y sí podés a veces mandarte alguna y como que no, o sea, no pasa nada porque todo el resto también estamos ahí un poco haciendo la de fake it till you make it y estando como en lugares en donde no tenemos mucha idea de qué es lo que va a pasar. Y no sé si eso es lo que pasa, que se va con la edad, porque por lo menos a mí hasta ahora no se me fue. Así que... Sí, y yo pienso que es mucho más difícil mantener que empezar. Empezar puede ser difícil con esto del miedo y con dar el primer paso y necesitas ese estímulo y coincido, pero para mí lo más difícil está en después mantenerlo en el tiempo si es algo que querés que se mantenga en el tiempo. Como esa construcción que después se ven como solo la foto y el resultado, pero que te lleva un montón de trabajo atrás y que el tema es mantener esa energía y mantener esa motivación, más que empezar, que para mí es como, también capaz por mi personalidad, como no lo veo tan difícil, pero después lo otro es como, bueno, acá es el real desafío. ¿Vos te agarró miedo al hacer todo esto? Sí. Hoy ya no tanto. La vez pasada tenía un nudito muy, muy grande de cómo va a salir y todo eso. No sé si es miedo, es adrenalina, es ganas de que suceda, es ganas de que... Sí, pero me gusta... teníamos con Mami, de chicos, de adolescentes, bailábamos. Bailábamos en un conjunto de danzas y hacíamos coreografías y todo eso. Y teníamos un director que nos decía que el día que dejes de sentir miedo antes de salir al escenario es el día que tenés que dejar de bailar. Y de alguna manera eso me acompaña. O sea, sigo haciendo las cosas que me den un poquito de miedo. No un miedo que me aterroriza, sino un miedo que me demuestra que estoy vivo y que estoy haciendo cosas que seguramente de eso voy a aprender algo. Y es un poquito lo que vos decías, de tratar de amigarme con ese miedo y tratar de usarlo como una señal de lo que estoy haciendo tiene el potencial de estar bueno. A veces sí, a veces no, pero... vamos a hacer una cosa. Mientras bajamos la pantalla, quiero que le demos un fuerte aplauso a los 3 chicos. La pantalla va bajando porque hoy nuevamente vamos a tener el lujo de ver qué es lo que Andy Miggins dibujó mientras conversábamos. Para los que vinieron hoy y no vinieron la vez pasada, Andy Miggins es el Master of the Universe de los dibujos de Aprender de Grandes. A los que siguen el podcast, cada episodio está ilustrado por los dibujos mágicos de Andy, que viene y se sienta y escucha mientras grabamos el episodio y produce estos dibujos que son espectaculares. Y ahora estuvo dibujando ahí en esa mesita al costado durante un rato largo. Vamos a ver qué nos va a mostrar Andy. Bueno, no, como la otra vez, uniendo un poco
lo que pasó en el chat y acá, ¿no? Pero, pará, ¿ahí se ve bien? No la estoy invocando. Ahí va. A ver. Ahí Perdón, está. Ahí se ve, ¿eh? En vivo. Bueno, nada, como que alguien planteaba si a los chicos como el hecho de tener tantos estímulos, qué sé yo, si no los bloqueaba por momentos, y se tocó hoy el tema ese. Y me trajo la imagen de un laberinto, pero lleno de puertas, ¿no? Como que parece complejo, y capaz para ellos está lleno de puertas y llegás, ¿viste? Juntás el caminito así nomás, ¿viste? Como, ya es muy fácil a la llegada. Bueno, después también, acordándome de los episodios un poco, y de un poco lo que se charló hoy, de aprender cosas sin plantearse, aprender algo, y también poner a descansar creo que era Nikki, ¿no? La lista del to-do o el celular ahí, como que capaz nosotros que no nacimos con el celular y las redes sociales es más fácil salir, ¿no? Y escuchar que ellos capaz lo hicieron en la pandemia y bueno, tomar perspectiva de ese lado. Me gustó mucho algo, esto es del chat, alguien habló de esta palabra, ¿no? Del ocio, de ahí viene la palabra escuela y a veces siento que los centennials o las generaciones más chicas traen eso, ¿no? Están trayendo a la fuerza la idea de, che, paremos un poco, disfrutemos, hablemos, no sé, hagamos lo que disfrutamos y no tanto el deber ser o los mandatos, ¿no? Bueno, acá un poco Lele y su me surgieron muchas imágenes, pero bueno, las sinteticé así como, no hay que perseguir la pasión porque no es el fin, ¿no? No me acuerdo, ya estoy mezclándome yo, pero la pasión es el camino, no es la llegada, y es como que si lo planteas como llegada no lo vas a alcanzar capaz, ¿no? Yo soy el del medio ahí. Sí, el de la melena hermosa. Para la próxima te hago más. Tengo que cortarme el pelo. Sí, un poquito. No, mentira. Bueno, acá no sé, me vino esta imagen con... ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años a uno de los chicos? Después me gustó mucho la descarga de Nikki, ¿no? De cómo haces para... ¿no? Parece que jugó re bien. Sí, jugás muy bien. Acá en mi hoja jugás bárbaro y todas las contrincantes te temen, ¿no? Porque ahí entendemos cómo haces para descargar tu ira contra las... Después, con la pregunta de Lele, y bueno, hubo algo con la evolución de las especies que, no sé, me quedó pensando el icono, ¿viste? El famoso icono de cómo evolucionamos del mono. No sé, me gustó plantearlo también y uniéndolo con lo de dar y recibir, de cómo, no me acuerdo quién se lo preguntó a quién ya, pero muy bueno, sí. Cómo le das al mundo o a uno mismo, ¿no? Había algo por ahí el debate. Sí, excelente. Y bueno, capaz en cada etapa de la evolución darse a otros y también plantearlo como parejas para unir con el género, ¿no? Y con, no es uno, ¿no? Y es como... No sé si la imagen habla más por sí, ¿no? Pero que cada uno interprete. Y después también se habló de... Bueno, esto también ya creo que en el capítulo hablaba de la ola, ¿no? De no subirse a las olas. Esto es más como tratar de visualizar que los chicos están más atentos a la hora, ¿no? Y están mirando ahí, capaz disfrutando las ondas que se arman ahí. Después se arman olas. Y no sé si hay que subirse a esa ola, ¿no? Pero estar atentos acá nacen las cosas, ¿no? Bueno, conectando un poco con cómo te ves en 5 años, el futuro de aprender de grandes, creo que va por ahí, Jerry, porque en un momento nos reímos de que ellos miraban a los más jóvenes, no me acuerdo cómo tampoco, pero... y después, por último, me dio un gusto de hacerla a Yae como una Hermione, ¿no? En un mundo todo felicidad, ¿viste? El café de Lele, trayéndose es para levitar ese, ¿no? Un café de Lele. Muy bueno. ¡Qué grande Andy Miggins! Bueno, muy grosso Andy, muy grosos los chicos. Gracias de nuevo. No me canso de conversar con ustedes. Ojalá que estos sean disparadores de conversaciones. No tienen que estar en un podcast para tener estas conversaciones con gente de otras generaciones, de su misma generación, más viejos, más jóvenes. Da lo mismo. Bueno, de nuevo, un fuerte aplauso para los chicos y nos vemos afuera.